Ya. Gracias. Buenas noches. Yo soy Edgar Springal y del método Springal y hoy quiero compartir algo que normalmente nos pasa a nivel subconsciente y cómo podemos cambiarlo para que nuestra vida cambie, ¿no? Entonces, normalmente siempre como que nuestra mente inventa problemas o pensamos que tenemos un problema y un poco de lo que habla como las leyes espirituales y la causa del sufrimiento humano, ya lo he platicado en otros videos, es que le damos toda la energía a lo que no queremos y no sabemos cómo controlar la mente para darle la energía a lo que queremos. Entonces, esto normalmente viene por el fenómeno trauma, ¿no? Entonces, es bien importante entender que parte de nuestra misión de estar en la vida, porque muchas veces yo veo personas que lo que quieren es ya no tener problemas y que la vida sea fácil. Y el problema de aquí es, queremos estar en una zona de confort, que de todas maneras es tensionante la zona de confort, y no nos aventamos a brincar a una zona donde de todas maneras va a haber tensión, pero por lo menos tú eliges qué tipo de tensión vas a tener. Y lo que no vemos es que esto es algo inevitable, ¿no? Porque venimos a crecer de esta manera. Entonces, una vez que tú ya decides qué tensión quieres tener, la vida empieza a cambiar. Y es como ir al gimnasio y empezar a hacer pesas. Pues el primer día te va a doler y vas a querer como regresar a lo de antes. Y porque no nos gusta ese dolor, ¿no? Entonces, nuestra zona de confort de no hacer pesas, bueno, suponiendo que quisieran hacer pesas, es de que yo voy a tener bajo tono muscular y de todas maneras va a haber un tipo de tensión porque no estoy ejercitándome, ¿no? Y lo que yo me he fijado es que normalmente es peor, ¿no? Entonces, cuando a finales de año nos ponemos un propósito de, este año voy a hacer algo completamente distinto, normalmente lo hacemos 1, 2 o 3 meses y regresamos a lo de antes. Y entonces, en el ejemplo de la atención del gimnasio, pues, es porque no estamos acostumbrados a elegir nuestra atención, ¿no? Y nuestra mente fácilmente nos dice, no, mejor regresa a lo de antes y pues, es más cómodo, pero tú te tienes que dar cuenta que ya estás en un estado de tensión, nada más que no lo estás eligiendo, ¿no? O sea, el estado de tensión sería pues, que no tienes los músculos desarrollados y que pues, todo te cuesta más trabajo y te cansas más. Y entonces aquí la solución es entender que hacer el cambio va a ser tensionante en un principio, pero va a llegar un momento donde tú ya lo superas. Entonces, cuando tenemos problemas, por ejemplo, vamos a hablar de dinero, si tienen problemas de dinero, pues es una tensión que están viviendo todo el tiempo, ¿no? El no tener dinero. Y tú podrías elegir una tensión diferente que sería buscar cosas para incrementar mi ingreso, que de todas maneras me van a dar tensión, ¿no? Cuando yo empecé los talleres yo tuve que superar muchas cosas, desde hablar en público, expresarme, muchas cosas. Lo que empecé a hacer es, por ejemplo, grabar videos, yo hablando y practicar, ¿no? Entonces practiqué hace mucho tiempo hasta que la primera vez que lo hice, obviamente hubo tensión, y ya después te vas soltando, ¿no? Casi todo lo que he hecho en mi vida, pues, viene así, no hay de otra. Y lo que hay que entender entonces aquí la ley espiritual de lo que habla es que venimos a trascender lecciones, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que esta es parte de lo que somos, que venimos a crecer. Y estas lecciones, cuando tú dices, ya entendí que la vida, o sea, que yo, cuando vine a esta vida, pues decidí trascender lecciones, ¿no? Y cuando no trasciendes una lección, pues, se repite. Y normalmente se repite porque el sistema límbico reacciona a esa lección y tú en vez de haberla trascendido de una manera que te hayas hecho sentir diferente o empoderado, te quedaste atrapado en la lección. Y entonces esto normalmente luego lo definimos como un problema. Y la lección puede ser, pues no sé cómo hacer más dinero, no me llegan ideas de cómo hacer dinero. Y
normalmente tiene más que ver no con la lección, sino cómo nos sentimos con respecto a la lección. Y hay que entender que todo esto se puede trascender en la mente y normalmente se libera. Entonces, cuando yo veo un patrón que se repite y se repite y se repite, es porque probablemente en el pasado yo tuve un trauma y no lo supe superar de cierta manera. Pero aquí la buena noticia es que tú lo puedes hacer en tu mente. Y parte de esta noticia es como entender que a la energía le gusta ser reconocida, ¿no? Es cuando yo reconozco que en un pasado fallé en algo, nada más digo, pues lo debí de haber hecho diferente, o no debí de haber sido tan egoísta, o a lo mejor pude haber reaccionado de otra manera. Tú lo puedes trabajar en tu mente y lo puedes cambiar. Y aquí lo que hay que entender es que de repente hay un error en la mente que hace que lo repitas y lo repitas y lo repitas y lo repitas. Y lo repetimos porque hay algo que se llama miedo, ¿no? Y entonces el miedo luego nos paraliza y no respondemos ni reaccionamos como deberíamos de reaccionar, porque nunca nadie nos enseñó, ¿no? Entonces lo que yo quiero que hagamos en este momento es sanar el sistema nervioso para que la próxima vez que te llegue el mismo problema o si llegara a pasar, tú ya no pienses que te va a pasar otra vez lo que pasó en el pasado, sino que tú tengas una memoria más empoderadora, ¿no? Pues los científicos han dado cuenta que siempre que yo pienso en el pasado, lo repito en mi mente, ¿no? Y lo hago peor y lo hago peor y lo hago peor. Y llegaron a la conclusión que hasta el 80% de nuestras memorias son inventadas, que pasó de cierta manera y yo lo veo de otra manera y platico con otra persona y lo vio de otra manera. Y esto quiere decir que no somos neutrales a lo que acontece en nuestra vida, sino que metemos mucha mente y mucha emoción a las cosas. Y esto hace que cada vez se haga una bola de nieve y yo no me responsabilice que yo soy el que estoy creando todo en mi mente, ¿no? Entonces, lo que normalmente pasa cuando repetimos historias, historias, historias del pasado es que no vivimos en el ahora y no nada más no vivimos en el ahora, sino que de alguna manera nos victimizamos y como que nos volvemos adictos a ser víctimas. Y esto es de los peores karmas que puede existir, ¿no? El no responsabilizarte. Entonces, no es de que no me responsabilice, sino que en ese momento cuando me pasó, a lo mejor yo estaba muy chico y no supe cómo actuar, pero yo no me estoy responsabilizando de cómo yo quiero sentir ese pasado, ¿no? O sea, yo pienso que el pasado me afectó y el pasado afecta pues, tremendamente en la psique de la persona, ¿no? Entonces, normalmente le echamos la culpa a nuestros papás o pensamos que debió de haber sido de otra manera y repetimos eso toda la vida y muchas veces lo que no nos gustó de nuestros papás lo repetimos con parejas o nosotros empezamos a convertir en nuestros papás y no entendemos qué está pasando. Pero esto viene de que el subconsciente funciona y se graba de manera diferente que como pensamos conscientemente. Y el subconsciente lleva pues, el 80% de tu vida por lo menos, ¿no? Y empezamos a tener un desastre en la mente. Y lo que hay que entender aquí es que cuando algo no nos funciona, es porque normalmente estamos repitiendo las cosas, ¿sí? Y lo estamos repitiendo, pero no en lo que está pasando en la realidad, sino en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Y creamos una certeza de la realidad, o sea, decimos, la realidad es así y no hay otra realidad. Entonces, si tú borraras todo tu pasado, tú te abrirías a que pase algo nuevo en el futuro, ¿no? Y entonces uno de los problemas más graves que tenemos es que no estamos abiertos a que pase de todo, a que el dinero llegue de la nada, a que me llegue un negocio sin complicaciones, a que yo pueda ser exitoso, a que yo tenga recursos, ¿no? Entonces nos convertimos en personas chicas porque vivimos en el pasado y nunca cambiamos, ¿no? O sea, para que cambie tu realidad, tú tienes que cambiar lo que eres. Entonces, si yo quiero este año hacer pesas, pues yo me tengo que convertir en una persona
que no le cuesta trabajo hacer pesas. No me, o sea, suelto mi identidad anterior, a lo mejor será muy flojo y pues ya no me identifico con eso. Y yo me identifico con una persona que siempre ha sido activa. Oye, Edgar, pero pues yo nunca fui activo. Bueno, lo puedes cambiar, pero ¿cómo lo cambias? Dejar de en tu mente repetir todos los fracasos que tuviste. Entonces aquí la primera lección espiritual es que las lecciones son lecciones, no existen los errores. O sea, los errores, cuando una lección no la trasciendo, es porque vivimos en una sociedad que castiga el error, ¿no? Y entonces yo me estoy castigando todo el tiempo en mi cabeza pensando que fracasé, que lo debí de haber hecho diferente, que no me merezco nada porque eso lo hice mal. Y entonces estoy en una vibración, en una emoción que el universo la siente y dice, ah, pues te repito lo mismo, ¿no? Y pues, ¿por qué me mandas lo mismo? Porque es una sensación que no es armónica. Es cuando se nos repite algo que no queremos o fracasamos como no queremos o como siempre, es porque lo que el universo te está diciendo, a ver, esta emoción y este estado mental que tienes no vibra con la luz. Y entonces la luz no llega y no fluye a través de mí. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo resistencia. Y esta resistencia lo que hace es que el problema no desaparezca. Cuando yo dejo de hacer resistencia y dejo de tener emociones que no son armónicas con la luz, normalmente la luz fluye a través de mí y se armoniza todo. Entonces, esto quiere decir que si yo dejo de preocuparme, si yo dejo de tener miedo, si yo dejo de tener estados mentales negativos, solo por dejar de hacerlo, mi vida va a mejorar, ¿no? Pero nuestra mente nos hace pensar que la preocupación es importante y que esta preocupación nos ayuda en algo. Y la única manera de cambiar esto es que tú llegues a la conclusión de que preocuparse no sirve de nada, solo sirve para que te sientas mal. Y cuando estás en un estado de autoconmiseración o pobre de mí o soy una víctima, tampoco te va a dar ninguna solución, ¿no? Se trata en vez de reaccionar, ser proactivo, ¿no? ¿Qué quiere decir ser proactivo? Que yo paso de un estado de tensión de reacción a pasar a un estado de tensión en donde yo decido en qué tensión voy a estar siendo proactivo, ¿no? Y obviamente pues, es difícil porque nos da miedo y es incómodo y no sabemos cómo hacerlo, pero ayuda mucho si tú te borras las memorias del pasado. Y entonces lo que quiero que hagan en este momento es que saquemos un papel, ¿sí? Y que yo escriba en este papel, bueno, necesitan también una pluma o un lápiz, yo escriba qué problema tengo. No me lo tienen que decir, solo vamos a anotar qué problema tengo. Ujú. Y es un problema que ya no quiero cargar al próximo año, ¿no? O sea, que se queda en este año. Y entonces es interesante porque ¿para qué no los llevamos año tras año tras año? Entonces vamos a escribir cuál es mi problema. Y la segunda parte es que yo quiero que escribas cómo sabes que es un problema. Y entonces tú vas a escribir cómo sé que es un problema esto y vas a poner tu explicación de por qué es un problema. ¿Sí? Y lo que te vas a dar cuenta es que yo siempre que le pregunto eso a una persona, nunca me contesta es un problema porque no me dan razones lógicas de por qué es un problema. O sea, me pueden dar excusas, pero lo que normalmente hacen las personas es que me explican cómo les hace sentir el problema. No me están explicando qué es un problema. O sea, no lo estamos viendo de manera neutral, le estamos metiendo en emociones del sistema límbico. Y es porque así piensa el subconsciente. O sea, el subconsciente piensa con el cuerpo, no piensa hablado, ¿no?
Y entonces cuando yo describo mi problema, normalmente digo, no, pues porque me hace sentirme de cierta manera, porque me estresa, porque me da ansiedad, porque no sé cómo lo voy a solucionar. Entonces, no me están describiendo las características del problema para que lo soluciones. O sea, no estamos siendo proactivos, estamos siendo reactivos. Entonces, normalmente la persona lo que me describe es su reacción que siempre tiene con ese problema. No voy a poder, no sé cómo lo voy a lograr, porque si no pago esto me va a ir mal. Entonces, ahí me estás describiendo que algo te va a castigar. O sea, que si no me llega el dinero ahorita, no voy a poder pagar tal. Y entonces, o sea, el problema no es de que no llegue el dinero. O sea, el problema es cómo te hace sentir. Y siempre, siempre, siempre me describen cómo los hace sentir. Entonces, lo que vamos a hacer es un proceso que se llama voltear la memoria. Entonces, para que un problema sea un problema es porque yo lo originé, no es algo que está pasando fuera de mí. O sea, estoy viviendo, estoy reaccionando a lo de afuera y hay un secreto espiritual donde tú haces la vida de adentro para afuera. Entonces, si yo me siento tranquilo, el universo me va a mostrar circunstancias que me van a dar esa tranquilidad, ¿no? Y con el dinero normalmente es muy difícil cambiar esto porque nos preocupamos muchísimo y nos baja la vibración mucho. Y hay muchos condicionamientos del dinero, ¿no? Pero lo que yo quiero que trabajemos es decir, bueno, ¿cuál es la emoción más fuerte que le pongo al dinero? Que no va a llegar, incertidumbre, que nadie me va a apoyar, que estoy sola, estoy solo. Y son emociones que asignamos al dinero. Y el dinero sigue reglas, ¿no? O sea, el dinero es neutral, no es emocional, ¿no? Entonces, la primera parte para poder hacer dinero, pues es no meterle emociones, ¿no? O por lo menos meter las emociones que a ti te gustaría asociar con esa experiencia, no las que estás viviendo ahorita. Entonces, el problema como humanidad es que le damos mucha atención a lo que no queremos y poca atención a lo que queremos. Y todo donde yo pongo mi atención se va mi energía y donde yo pongo mi atención y va su energía se expande, ¿no? O sea, veo más de lo que no quiero. Y entonces aquí lo que hay que ver es que le vas poniendo una significación excesiva a las cosas. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que yo le doy el significado a lo que está pasando. O sea, realmente no es ni bueno ni malo si tengo dinero o no, pero si siento que es malo, yo le estoy dando esa significación y se la estoy dando en exceso. Le damos carga emocional negativa, ¿no? O sea, generamos emociones que no me van a ayudar a salir adelante, sino que me van a ayudar a un estado de preocupación y me quedo en mi mente, me quedo atorado. Yo me he fijado que cuando las personas fallan en hacer dinero, cuando tú las ves de fuera, no es de que lo estén haciendo mal, es que dejan de hacer lo que están haciendo. Entonces el miedo paraliza, ¿no? Y cuando repetimos historias del pasado que no trascendimos, nos paralizamos. Entonces lo que necesitamos hacer es cambiar esa memoria y hacer una memoria en donde en vez de paralizarnos, en el pasado sí lo hicimos bien y nos fue diferente, ¿no? Entonces lo primero para hacer esto es entender de dónde viene esto. Entonces quiero que anotes cuándo fue la primera vez o cuál es el primer recuerdo que surge a tu mente con estas emociones que estás vinculando a tu problema. Porque el problema no es el problema, es cómo te sientes con respecto al problema. Y entonces una vez que tú liberas estas emociones del problema, ya lo puedes cambiar. Entonces vamos a repasar.
pongo mi problema, cómo sé que es un problema, cómo me hace sentir. Ujú. ¿Y cuál es el primer pensamiento que recuerdo que me surge de este problema? Pues vamos a suponer que yo tengo un problema y tengo duda, ¿no? Y normalmente la duda sería de si puedo resolverlo. Y lo que no entendemos es que tú no lo tienes que resolver. O sea, cuando dejas que la luz fluya, se armoniza de manera automática. Y tú nada más tienes que actuar en lo primero que tú veas que puedes actuar, una vez que ya no estés repitiendo el patrón. Y entonces, cuando yo ya sé de dónde surgió, yo lo que estoy viendo es un trauma, ¿no? Y esto se graba en el subconsciente. Entonces, lo que vamos a hacer es con las técnicas del método Springal, vamos a revisar ese problema y lo que necesitamos es que te acuerdes cuándo fue la primera vez que lo sentiste. Vamos a hacer la técnica para liberar las emociones del problema. Y lo que quiero que hagan al final es que escojan una manera probable o posible en donde tú pudiste haberlo hecho de otra manera y que le des otra interpretación a tu mente y que tu mente se crea, o sea, tú lo grabas en el subconsciente, o sea, te imaginas que hiciste algo diferente. Por ejemplo, si yo me estoy arrepintiendo eh, no sé, de con quién me casé, porque son de las decisiones más importantes que tomamos y a lo mejor no lo pensaste bien, ¿no? Entonces yo me imagino que voy al pasado y cambio la escena, ¿no? Digo, me esperé, fui más prudente, hice lo que yo pensé que era mejor para mí, o sea, pensé en mí y me tomé un poco más tiempo de hacer esa decisión. Y entonces quiero que te imagines en tu mente que lo hiciste después de hacer el borrado de emociones. Y lo que va a hacer esto es que va a sanar tu sistema nervioso. Y sobre todo que me voy a dejar de castigar por los errores del pasado y me va a entrar una energía completamente diferente. Y esto no quiere decir que ahorita te tengas que pelear con tu pareja ni nada de esto, pero al momento que yo siento esta diferencia energéticamente, a lo mejor me da más confianza, a lo mejor pienso más en mí o a lo mejor me hace sentir más merecedor, lo que automáticamente va a cambiar el presente, porque ya no traes una carga emocional de la regué, no lo debí de haber hecho así, lo hubiera hecho de otra manera. Entonces, lo que vamos a hacer es nos vamos a acordar de la primera vez que yo sentí esta emoción. O sea, ¿dónde fue la primera vez que tuve esta duda? Debió de haber sido algo importante. Y que cierres los ojos y que te acuerdes y lo vas a sentir en el cuerpo, ¿no? Porque lo estás sintiendo en este momento. Y lo que vamos a hacer es, vamos a soltar esas emociones, nos vamos a regresar al pasado, soltamos las emociones y vamos a voltear esa memoria. O sea, en vez de que sea una memoria que me esté derrotando en este momento, voy a inventar en mi mente una memoria ganadora. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es con 3 dedos de la mano derecha, vamos a hacer un golpeteo en la frente y vamos a utilizar todas las herramientas del método Springal para cambiar esto. Y vamos a decir, todo este trauma que tuve en el pasado, ya lo voy a soltar, ya no lo necesito. Todo este sentimiento, esta sensación de que esto está muy mal, todo este estrés, todos los lugares donde tuve miedo en ese entonces, donde sentí estrés, tensión, frustración, impotencia, debilidad,
todo esto ya lo voy a dejar ir y ya no lo necesito. Todo esto que está sintiendo mi cuerpo y todas estas creencias que me llevan a una conclusión de que no pude, de que fracasé, de que hice un error, de que no soy merecedor. Todo esto ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Toda esta confusión mental, todos los lugares donde siento que debí de haber hecho algo diferente o que mi vida debió de haber sido de otra manera o que mis papás debieron de haber sido diferentes o que si no me hubiera pasado esto, todo estaría mejor ahora o de que no soy una persona que pueda superar estas cosas. Todo esto ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Toda esta sensación de que hay algo mal en mí que hace que esto me pase y que nunca voy a poder sobreponerme a esto, todo esto ya lo voy a soltar, ya no lo necesito. Toda esta sensación de que no valgo, no sirvo, no soy lo suficiente. Porque si fuera lo suficiente, sería algo diferente lo que me estaría pasando en mi vida. Y a lo mejor no valgo o no sirvo o no me merezco esto. Todo esto ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Toda esta culpa que siento, porque a veces siento la culpa de estar de esta manera. Todo esto ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Y todas estas emociones y estas sensaciones y esta identificación que hice de ser alguien que no es lo suficiente, que no tiene recursos, que no tiene la manera de cambiar a esto, todo esto ya lo vamos a soltar, ya no lo necesitamos. Luego lo hacemos en el chakra del corazón. Vamos a decir, se siente muy bien dejar ir todo esto. Me siento seguro dejándolo ir y se va para siempre. Inhalamos y exhalamos, subimos los brazos 3 veces por enfrente de los chakras y expandimos nuestra energía. Bajamos las manos, cerramos los ojos y vamos a exhalar 3 veces hacia afuera fuerte. Dejamos que entre el aire, exhalamos. Dejamos que entre el aire, exhalamos. Y con los ojos cerrados, te vas a imaginar que baja una luz, que entra por tu cabeza, empieza a bajar por todo tu cuerpo, tu campo energético, por la espalda, y se empieza a ir hacia abajo y empieza a mandar todo esto hacia el piso. Y vas a exhalar hacia afuera, te vas a concentrar en tu corazón y cada vez que exhale, solo me concentro en mi corazón. Y lo que quiero es que te imagines que hay una luz muy brillante enfrente de ti, que es la luz de la creación. Quiero que digas, Padre Luz, Creador, llego contigo derrotado porque no controlo mi mente y derroto toda esta batalla mental que estoy haciendo, entendiendo que tú lo que estás buscando es armonizar todo. Entiendo que sabes perfectamente bien lo que necesito y todo el tiempo me lo has estado enviando. Y son estos bloqueos los que no permiten que me lleguen tus bendiciones. Te entrego todos mis bloqueos y me rindo ante ti para que obres a través de mí y que esta luz tuya armonice mi vida. Entonces, quiero que le entregues te imaginas que hay una luz muy brillante y le vas a entregar todos tus problemas a esta luz que está enfrente de ti. Le entregas
tus bloqueos, tus miedos, tus sensaciones de no merecimiento. Y le vamos a pedir que se haga su voluntad y no la de tu ego, porque el ego es el que nos frena. La voluntad del Padre es armonía, amor, abundancia. Vamos a decir, hágase tu voluntad y no la mía con respecto a esto. Hágase tu voluntad y no la mía. 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 Y hágase tu voluntad y no la mía. Y a lo mejor puedo tener miedo o es la primera vez que hago estas cosas, entonces no entiendo cómo interactuar con la luz. También le entregas este miedo que tienes y entender que la luz es deductiva, siempre está en ti, por ti y a favor de ti y fluye a través de ti como un espíritu de amor que fluye a través de ti cada vez que respiras, cada vez que late tu corazón. Lo hace de manera automática porque da y da y da. Todos los días te da. Nos da la vida. No tenemos que pensar en estas cosas. Lo hace de manera automática. Entonces voy a aceptar con gratitud todas las bendiciones que esta luz tiene para mí. Y yo dejar todas mis agendas subconscientes de castigo, de condenación. Por eso le decimos, hágase tu voluntad. Y entonces, en esta imagen que tú viste de tu trauma, quiero que te imagines que manejaste la situación de una manera diferente, que no reaccionaste a tu miedo, que te preparaste más. A lo mejor te imaginas que te metiste a internet, buscaste soluciones en vez de congelarte. A lo mejor si el problema es muy viejito, te imaginas que alguien te ayudó, te dijo cómo hacerlo, que tu actitud fue diferente. Y quiero que te imagines una historia en donde las cosas salieron como tú querías. A lo mejor en una confrontación con las figuras de autoridad, fuiste diferente y quiero que te imaginas que por esta vez las personas fueron diferentes contigo, te entendieron, te apoyaron, te ayudaron. O a lo mejor te faltó poner límites y te imaginas que pones límites y que la gente los respetó. Y quiero que le cuentes una historia a tu subconsciente de éxito, que te imagines cómo te hace sentir esta nueva decisión que tomaste, cómo te hace sentir que tuviste poder y control sobre lo que estaba pasando. Y cómo te hace sentir que lo hayas hecho diferente. Y quiero que te imagines una vida completamente diferente a raíz de que este trauma pasó de otra manera. A lo mejor te estaban atacando y de alguna manera supiste cómo protegerte. Lo hiciste de una manera distinta. Escogiste otro camino. Y quiero que te empieces a convencer que estas imágenes nuevas que estás pintando
en tu mente, en realidad sí pasaron. O sea, en realidad sí pudiste darle la vuelta a esta situación que se lleva repitiendo varias veces. Y que reconozcas que tú fuiste responsable de cómo sucedió a través de aceptar esa energía y que te imagines en tu mente que la cambias. Y si es necesario, puedes hacer este ejercicio varias veces hasta que tu subconsciente sienta que ese problema ya no existe. O sea, que esa emoción ya no se tiene que volver a repetir. Y que te sientas más seguro de ti mismo. Y en tu mente, ¿cómo te hace sentir que lo hayas cambiado, que tomaste una decisión diferente? Normalmente es como haber enfrentado algo, ¿no? De manera exitosa y que el miedo no te coja. ¿Cómo cambia tu percepción de ti mismo, lo que piensas acerca de la realidad y lo que tú piensas que puedes hacer en tu vida? Y este es el ejercicio que les dejo para que lo hagas o lo repitas con todos los problemas que sientes que tienes. Y es bien importante que cuando tú te imaginas algo completamente diferente, dejamos de darle la misma energía y dejamos de correr la misma ruta neurobiológica con lo que siempre nos preocupamos. Y entonces te va a empezar a abrir caminos. Y aquí la idea es, al final del ejercicio, tú te puedes empezar a imaginar que el haber trascendido el pasado te creó una persona diferente y que esta persona empezó a tener éxito y empezar a hacer cosas diferentes. Y esto lo que nos permite es que retomemos control de nuestras vidas y sobre todo que dejemos de vivir en nuestro cuerpo y que vivamos desde la energía, ¿no? Y muchas gracias. Esta es la manera de resolver un problema, es cambiándolo en nuestras mentes, soltando la significación excesiva que le pusimos al problema y lo hicimos muy, muy importante, ¿no? Y entonces, cuando a ti te fluyen bien las cosas y todo te sale bien, no le das tanta importancia a cómo hiciste las cosas, ni le das tanta importancia a lo que salió mal, porque ya te está saliendo bien, ¿no? O sea, cuando yo camino y soy exitoso para caminar de aquí a algún lado, o sea, no me pongo a pensar cómo le voy a hacer y si voy a poder y no voy a poder. Lo hago de manera automática. O sea, es importante confiar en tu subconsciente. Y tú lo que le estás dando a tu subconsciente es, lo estás reprogramando diciéndole, o sea, yo quiero ver soluciones. No quiero repetir en mi mente que estoy atorado, ¿no? Y esto te va a ayudar a que puedas hacer el cambio. Y muchas gracias por acompañarme. Yo soy Edgar Springal y este es el método Springal. Gracias a ti. Buenas noches.